Ayer, hoy y mañana, el programa que va más allá. Cada semana, actualidad empresarial, literatura y el apasionante universo de lo desconocido. Ayer, hoy y mañana, una producción de Cicruz que dirige y presenta Alexia Cue. Señoras, señores, muy buenas tardes. Realmente no va a ser Alexia quien presente hoy el programa, porque nuevamente esos catarros de principio de verano o final de primavera, pues parece ser que los coge todos. Entonces me van a permitir que sea yo el que hoy esté con ustedes, fiel a nuestra promesa de no faltar nunca a la información que les debemos. Soy Carlos Cue. Y conmigo les voy a presentar las tres personas que van a estar a lo largo del programa. En el tema económico tenemos a un eminente economista, contertulio de bastantes programas de radio y de televisión, y que hoy va a estar conmigo mano a mano hablando de una noticia buena y una noticia mala, que son las dos que tenemos en economía. Vicente Montañez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Un auténtico placer volverte a saludar. Tengo también conmigo, que entrará en la parte, después en la parte de literatura y en la parapsicológica, Antonio Castillo, crítico literario y escritor. Hola, Carlos, buenas tardes. Y Gabriel Montevado, militar retirado y escritor. Buenas tardes a todos. Vamos a ir unos segundos a publicidad y enseguida empezamos con el tema. ¡Viva las personas que piensan que no solo se trata de sudar, de correr, de competir! Se trata también de reír, de conocer, de compartir. Cuidarte sin disfrutar no es cuidarte. Vives hoy. Ayer, hoy y mañana, economía y empresa. Bueno, Vicente, empezamos con la noticia más positiva. España supera a Alemania y Francia en desarrollo digital. Eso parece que en pleno siglo XXI y con las nuevas tecnologías que están haciendo que se avance más deprisa y por el camino más adecuado, eso sí, revolucionando el antiguo mercado de trabajo, y que España haya pasado del puesto 16 al 10 en tan solo 4 años, adelantando a Alemania y a Francia, parece una buena noticia, ¿verdad? Es una magnífica noticia, porque fíjate, yo creo que a lo largo de esta crisis, indudablemente hemos pasado muchas dificultades, pero yo creo que el empresario español ha hecho muchas cosas buenas, y precisamente este indicador que estás comentando, el índice de economía de la sociedad digital, el DESI, donde, como bien decías, quedamos en el puesto número 10, por encima de Alemania y de Francia, es un claro indicador de que, a pesar de las dificultades, el empresario español ha seguido luchando, peleando, actualizándose. Otro dato muy bueno también es cómo seguimos mejorando, creciendo a razón de un 5% en exportaciones, algo que mejora enormemente nuestra balanza comercial. En definitiva, Carlos, el español, cuando las cosas vienen mal dadas, se crece. Y una prueba más la tenemos con este indicador que comentas, ¿verdad? Con lo cual yo creo que sí, una muy buena noticia. Y además, que no siempre tenemos la posibilidad, y sobre todo en cosas novedosas y en cosas del mundo de la empresa, de estar por encima de Alemania, que siempre parece ser que tenemos que mirar a Alemania como referencia. Pues en esta ocasión no está nada mal del todo que nos miren los alemanes a nosotros. Sí, pero además en el ranking de las grandes potencias europeas, no solamente estamos delante de Alemania y de Francia, estamos también por delante de Italia, que está en el puesto 25, es decir, 15 puestos detrás de nosotros. De las grandes potencias solo tenemos delante a Reino Unido, que está en el 7º lugar. Al Reino Unido, efectivamente. Con lo cual, bueno, pues yo me ratifico, es decir, además siempre ha sido uno de los grandes caballos de batalla que se nos ha achacado, esas inversiones en I+D, esa brecha digital,
la que tanto se ha hablado, y por tanto lo que tú dices, es decir, tener nada más a Reino Unido por delante, y sobre todo con la evolución que hemos tenido desde que se establece este indicador, que estamos hablando de 4 años, donde hemos adelantado unas cuantas posiciones, es un buen dato, sin lugar a dudas. Bueno, en el ranking están en primer lugar Dinamarca, Suecia, Finlandia y Holanda, pero sin embargo su progresión es bastante inferior que la de Irlanda, Chipre y España, con lo cual sí parece que en unos pocos años podríamos llegar a estar a la altura de esas naciones que he citado en primer lugar. Sí. Y aparte, fíjate, en materia de digitalización y sobre todo en materia de tecnología, yo creo que también es importante destacar el hecho de que tenemos importantes empresas españolas en esa materia, que están además comercializando proyectos en todo el mundo, con Software Factory en la India, etcétera, etcétera. Yo creo que el sector tecnológico es un sector donde España realmente ha sido capaz de coger el tren en su momento adecuado y estar en la primera línea, como bien comentas. Bueno, hay una parte que no cabe la menor duda que de cara a lo que es el progreso y que España siga aumentando su posición en Europa es bueno, pero hay mucha gente que no lo ve con tanto cariño, y es la 4ª posición que España ha alcanzado en el indicador de servicios públicos digitales, porque hay mucha gente que piensa que es un control mucho más férreo que el que tenían antes. Y concretamente voy a poner un ejemplo, el famoso 060, que es el sistema por el que cada vez que tú tienes un problema, lo cuelga en la red Hacienda y tú tienes la obligación de mirarlo, y como se te olvide, se te pase o no tengas capacidad para entrar, resulta que terminas con una sanción. Sí, bueno, como todo en la vida, la tecnología nos ofrece muchas ventajas, pero también es verdad que a alguien en un momento dado le puede incomodar. De cualquier modo, yo creo que el hecho de ir hacia la teleadministración lo que hace es facilitarnos de una forma considerable la vida a los ciudadanos. Yo personalmente, a mí me parece muy bien ese 4º puesto, y soy un convencido de la sociedad del conocimiento basada en las tecnologías de la información, sin lugar a dudas, Carlos. Bueno, pero tú es que eres una persona, eres economista, eres una persona que estás a la vanguardia de lo que es una empresa, pero no olvidemos que en España hay mucha gente mayor que la informática la ve todavía con ciertos problemas. Es decir, aquellos ejecutivos de 65, 70 años, que hay muchos todavía trabajando, el hecho de las tecnologías a través de ordenador lo ven con bastante reparo. Ya, pero esto ha venido para quedarse, con lo cual al final pues ahí es una cuestión de renovarse o morir. Yo creo que hoy en día ya es impensable el entender. De hecho, fíjate, también es verdad que que la tecnología se va haciendo cada vez más amigable, es decir, al principio era mucho más complicado, pero hoy en día cualquiera de nosotros a través del teléfono móvil, incluso gente muy mayor, chatean, interactúan con relativa facilidad. Yo creo que son muchos más las posibilidades que brinda. Bueno, y al final pues siempre es verdad que para adaptarse a cualquier tecnología nueva, para adaptarse a cualquier entorno nuevo, pues hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que vale la pena sin lugar a dudas. No, sin lugar a duda, porque además el mundo camina por esa ruta y o te incorporas o te quedas obsoleto. O sea que realmente el hecho de que haya estos pequeños inconvenientes no quita el mérito de que España haya llegado al 4º lugar en este tema. Otra cosa, en recursos humanos, sin embargo, no hemos progresado tanto. Es decir, la tecnología en España está avanzando más deprisa que la preparación, que ocupamos el puesto 14. Quizá sea por eso por lo que mucho ejecutivo, y esto tú lo vivirás en primera línea, se queja de que cuando hablan de 3 millones y pico de parados y necesitan una mano cualificada, ¿no se encuentra?
Sí, efectivamente. Mira, Carlos, este es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, que impacta en la competitividad, que impacta en el mercado laboral, que impacta en la estacionalidad. Es decir, que básicamente es el sistema educativo, la formación, es decir, la preparación con la que no solamente aquella gente que sale, digamos, de las escuelas de formación profesional o de la universidad, sino también esa formación reglada que cualquier trabajador en cualquier empleo, no solamente desde el punto de vista de la empresa, sino desde los distintos agentes sociales puede acceder, es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos pendiente. Lo sufrimos todos los días, es difícil encontrar personal cualificado y sobre todo yo creo que esa necesidad de actualizar nuestros conocimientos todavía no forma parte de nuestro ADN profesional y sin lugar a dudas esto es algo que igual que hoy celebrábamos esta digitalización, esta posición en el ranking, yo creo que es algo a lo que tenemos que aspirar, a no salir los últimos en los informes PISA. Es decir, todo este tipo de cosas es algo que nosotros como sociedad, como cuarta economía de la zona euro, no nos podemos permitir. Bueno, y un último dato que redunda un poco en lo que estamos hablando, la fibra digital. En España hemos llegado al 72% de cobertura de los hogares, cosa que realmente lo sitúa muy por encima de la media europea, que está en el 27%. Del 72 al 27. Realmente la fibra digital es el soporte básico para la digitalización en cualquier actividad del mercado español. Claro, además una de las ventajas que permite esa fibra es el hecho de disponer de un ancho de banda importante y por tanto el poder implementar servicios de un valor añadido, servicios multimedia, servicios que nos permitan videoconferencias en tiempo real, integrar distintas aplicaciones, algo que nos hace no solamente el poder digitalizarnos, sino además hacerlo con los últimos software y las últimas aplicaciones de vanguardia. Bueno, este es un tema que realmente podríamos estar hablando durante mucho tiempo, pero en la radio el tiempo está muy limitado y no quiero dejar que te vayas antes de hablar un tema que realmente empezamos a esbozar el otro día, la última vez que coincidimos tú y yo en el programa, pero que ahora viene como consecuencia de otro tema independiente. Me explico. ¿Te acordarás que hablábamos del endeudamiento público que había subido hasta el 2,6 cuando estaba previsto por la Unión Europea no pasar del 2? Que eso traería como consecuencia, si no se aminoraba el gasto, una subida de impuestos. Si subían los impuestos, había menos dinero en circulación y eso podría afectar a la creación de empleo. Efectivamente, así es. Bueno, pues hay otro factor que viene a incidir ahora sobre la creación de empleo y es la escalada del crudo que amenaza este año la creación de 155.000 puestos de trabajo, nada más y nada menos. La desorbitada subida de los combustibles están llegando a unos límites que están cuestionando hasta los presupuestos generales del Estado, que como tú sabes se están debatiendo estos días en el Parlamento. Presupuestos generales del Estado que calculaban aproximadamente 67 dólares el precio del barril y en este momento estamos cerca del 80. ¿Qué opinas de todo este contubernio? Bueno, vamos a ver, si quieres empezamos por la parte del final y vamos adelantando. Sobre el tema de los presupuestos, Carlos, mira, yo son de estas cosas que acabo por no entender en la medida en la que el precio del crudo iba a subir y que va a seguir subiendo hasta los 100 dólares el barril. Es algo que cualquiera que estemos un poco pendientes de la economía sabíamos. Los analistas en esta materia era algo que se pronosticaba y que además tiene un sentido. Con lo cual no acabo de entender por qué se establecen unos objetivos con un precio del crudo tan desfasados sobre la realidad. ¿Por qué? Porque esto va a tener una serie de impactos. Pero además es que en los presupuestos se da otra casuística, Carlos, y es el hecho de que tampoco se ha considerado la fortaleza del dólar frente al euro, y ahí se juntan las dos cosas: una, que el petróleo lo pagamos en dólares y que no hemos contemplado esa fortaleza, y dos, que tampoco tenemos un precio objetivo que debería de haber sido en torno a los 86, 87 dólares, sino que es de 67, con lo cual ahí hay un diferencial importante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está subiendo el precio del petróleo? Por una sencilla razón: el fondo de la noticia es positiva, es buena, hay una reactivación de la demanda de crudo y por otro lado
tanto los países de la OPEP firmaron un acuerdo para controlar los precios de tal forma que tienen las producciones en estos momentos un poco ralentizadas, y por otro lado hay determinados países que, fruto de la situación de la crisis que hemos pasado, pues en estos momentos tienen dificultades a la hora de poder volver a coger una velocidad de producción de crudo importante como consecuencia de que no han realizado las inversiones adecuadas. Bien, aparte luego también ha habido una política de Estados Unidos de reposicionamiento en determinados mercados. Concretamente, Estados Unidos, el señor Donald Trump, tenía muchísimo interés en copar una parte importante del mercado de China, y yo creo que esto ha sido capaz de conseguirlo. En definitiva, lo que se ha producido es una situación en la que los precios del petróleo han subido para quedarse, insisto, llegaremos a los $100, y a partir de ahí, ¿qué es lo que le pasa a España? España es tremendamente dependiente, Carlos, de los hidrocarburos, y todos los compramos fuera, como bien te decía, en dólares. ¿Esto qué es lo que hace? Empeora nuestra balanza comercial. Fíjate hasta qué punto la empeora, que por cada $10 que sube el precio del Brent, que es un poco uno de los valores de referencia, bien, nuestra economía se retrotrae un 0,1%, deja de crecer un 0,1%, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a sufrir? Pues ya has comentado un poco los indicadores. Por un lado, el desfase en cuanto al gasto público, en cuanto a ese déficit público que estábamos comentando, y si además nuestra economía crece menos, ¿de acuerdo? Y empezamos a crecer a razón de un 2,4, que parece ser entre el 2,2 y el 2,4 hacia donde estaríamos apuntando, bien, pues digamos, la generación de empleo se ve ralentizada. Pero además, todavía no tenemos referentes históricos posteriores a esa reforma laboral que sucede en niveles muy próximos al 2% del crecimiento de la economía en materia de empleo, con lo cual, previsiblemente, la dinámica habitual ha sido que nuestra economía, por debajo del 2%, no crea empleo, sino que lo destruye. Pero en esa franja del 2 al 2,3, 2,4, que nos estamos moviendo previsiblemente para este año y para el año siguiente, posiblemente en torno al 2%, porque desde luego el petróleo no va a bajar, se queda, hay dudas más que razonables, desde luego, que se puedan mantener los niveles de creación de empleo que estábamos comentando, y muy posiblemente podamos entrar en niveles de destrucción de empleo. Permíteme que adelante algo más y enseguida te devuelvo la palabra. Efectivamente, sí. El tema del empleo yo creo que es fundamental en este problema. Estamos dejando de lado también la subida de las pensiones, que va a incidir también en el déficit público, pero no voy a meterme en ese tema ahora. En los presupuestos generales del Estado se calculaba también una creación de 600.000 puestos de trabajo. Si 155.000 puestos ya no se van a crear, bajamos a 450.000 puestos en creación de empleo. Y la pregunta es, y tú has dado la clave, España es un país dependiente energético del exterior, es decir, importamos la mayor parte de la energía que consumimos, lo cual la pagamos a precios enormemente caros. ¿Hasta cuándo vamos a ser dependientes? ¿Hasta cuándo no se va a meter el gobierno, este gobierno y todos los gobiernos, en buscar unas salidas energéticas? ¿Hasta cuándo no se van a dar cuenta que las centrales nucleares son las más limpias, las más baratas, y que la tecnología de una central nuclear actualmente no tiene por qué ser temida? Pues, Carlos, hasta que se priorice la inversión pública, se priorice la planificación frente a la improvisación, se empiece a creer nuevamente en los planes estratégicos a nivel nacional. Tenemos dos grandes caballos de batalla. Uno lo estamos comentando, es el energético, y el otro es el hídrico. Es decir, no hay sociedad moderna que no consuma cada vez más recursos energéticos y más recursos hídricos. Son grandes aspectos que se han dejado de la mano de Dios. Los presupuestos se acaban destinando a pagar gasto social y a pagar intereses de la deuda y a pagar una estructura de Estado mastodóntica que nos quedan 30 segundos de sección, te lo digo para que te organices. Y por tanto no se destinan precisamente a lo que se debería de realizar, que es básicamente a inversiones públicas. Así es que yo aún así creo que son muy optimistas esos datos de crecimiento que se barajan en estos momentos. Yo soy un poco más pesimista. El empleo va a tener una caída importante porque también hay un efecto de saturación que se está generando en el mercado
en el mercado laboral. Con lo cual, es decir, vienen tiempos donde dejaron de soplar esos vientos de cola y donde muy probablemente, si no andamos listos y seguimos gastando más de lo que tenemos, vamos a tener que apretarnos el cinturón para seguir pagando más impuestos y ver cómo la economía se ralentiza con las grandes incertidumbres y dudas que eso puede abrir, Carlos. Vicente, pues muchas gracias por tu presencia en este programa y por todas las aclaraciones que nos han hecho en temas tan importantes como los que hemos tocado hoy. Un fuerte abrazo y esperamos contar contigo en próximos programas. Otro abrazo, Carlos. Un saludo a todos los oyentes. Vamos unos segundos a publicidad y enseguida estamos con ustedes.